Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Qué alegría verles. Diga, no hay nada mejor. No hay nada mejor. Puede tomar asiento antes de continuar y darle unos minutos extra. Los hermanos que están llegando y los que están aquí. En esta mañana, mientras, no sé por qué en algunas ocasiones cuando uno está en el baño es que le llegan a uno las mejores predicaciones, las mejores conversaciones. ¿O no? Y antes de salir, decía a la pastora que nosotros cuando hablamos de estar reunidos, a veces como que no hemos entendido, diga, no el sentido, sino el propósito del estar reunidos. Y yo le decía, mira qué interesante. En mi trabajo, por lo menos en mi experiencia, ¿verdad? No puedo hablar por la suya. Hay hasta pastores. Hay hermanos de otras congregaciones. Diga, que se congregan allí. Y aunque habemos pastores y habemos hermanos en Cristo, es interesante saber que ninguno de los que estamos allí nos reunimos en Cristo. ¿Quién los reunió? El trabajo, ¿o no? Entonces podemos nosotros, yo con los hermanos y con los pastores que también trabajan, pretender hacer un culto, pero la emplomanía nos va a decir que ¿qué? Ustedes no vienen aquí a tener un culto, ustedes vienen a hacer un trabajo. Y por eso es que más todavía uno dice, y porque me están pagando. Entonces es interesante que aunque hayamos pastores, aunque hayan hermanos, la intención por la cual usted fue reunido ahí es por trabajo. Usted se congregó, diga, en nombre de la compañía. Usted sí puede decir, hablando con propiedad, yo estoy reunido en o con Cristo en mis labores lineales. Pero no hay nada mejor que pueda reemplazar cuando llegamos a estas cuatro paredes, que podemos reunirnos no en el nombre de cualquiera, no en el nombre de ninguna compañía, sino en el nombre que nos congrega y nos reúne. ¿En quién? En Cristo. Y yo le decía a Vilmar y a la pastora, yo tengo que compartirle esto a los hermanos, porque es que como que uno, a veces uno pretende quererse engañar a uno mismo. Entonces, tenemos que salir del estoy reunido a estamos reunidos, ¿verdad que no es lo mismo? Usted puede estar en su casa y puede estar reunido con sus hijos, con su familia, puede estar en el trabajo y tener personas que conoce o en el autobús. Sin embargo, no es lo mismo estoy que estar. Estamos reunidos en el único nombre. Entonces, cuando eso se entiende, podemos decir como esa alabanza, solo tu gracia me basta. Entonces, ya desde temprano estábamos aquí, amolados, encendidos, la facilidad ya estaba caliente para los que, ¿o no? ¿O se quejaron de frío hoy, verdad que no? No vamos a tener la facilidad, diga a los hermanos que se vienen a congregar en el único nombre, calientita. Y también se la tenemos calientita para los que los están todavía pensando si sí o si no. Pero no me venga con excusas, porque el martes puede estar abajo cero y usted se levanta y se va para ¿dónde? ¿A congregarse a dónde? Wow, ustedes aprenden así. Junior. Qué bueno, pero
aprovechemos y tomemos ventaja, por decirlo así, de estos días que se están viviendo. Hay una palabra puntual. Y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos honrosos, a estos vestimos con mayor honra. Y los que en nosotros son menos decorosos, diga, reciben mayor decoro. Santiago en una ocasión dijo, confesad vuestras ofensas. No dice pecados. Eso nos los enseñó el sistema, el hombre, ¿verdad? Venga y confiese cuántas maldades usted ha hecho. Y allá iba uno y le confesaba a un hombre que era pecador tan como nosotros. En una ocasión había un cura que se había convertido. Y él decía, si las personas supieran que yo era más malo que ellos, y venían a confesarse, y yo en la mente decía, ay Padre, si este supiera. Diga, pero de ahí nos sacó el Señor. ¿Para qué nos sacó de ahí? Esta casa ahora como que me está haciendo como que un poco de más, no sentido, sino como que el propósito está cogiendo como que más forma, por decirlo así, en términos lineales prácticos, ¿verdad? Porque el propósito no necesita ser formado, ya está. Ya el diseño, diga, está. No hay que alterarlo, no hay que hacerle una remodelación. No, nosotros sí, porque vivimos en esta vieja creación. Necesitamos ser renovados constantemente, como decía el apóstol Pablo. Renovados es que en el entendimiento del Hijo. Entonces, Santiago habla y dice, confesad vuestras ofensas. Entonces, si esta casa es manantial de vida y más que un nombre, diga, es el nombre que representamos, que es la dignidad del Hijo. Dígalo conmigo, representamos más que a manantial de vida, representamos la dignidad del Hijo en nuestras vidas. Eso es un nombre lineal y aunque está en la Biblia, en ti está el manantial de la vida. Diga, es mucho más que un nombre. Entonces esta casa, cuando vino el apóstol Juan, hace algunos 3 o casi 4 años atrás, en este mismo altar, o en esta misma plataforma, mientras oraba y declaraba la palabra y la vida digna del Señor, una de las cosas que afirmaba y decía es que es un lugar digno de ser disfrutado. Gracias por los 2 o 3 que sí están disfrutando. Entonces, si este lugar es un lugar, diga, un lugar digno de ser disfrutado, eso va a depender, como decía Santiago o Jacobo, confesaos vuestras ofensas los unos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confesamos nuestras ofensas, diga, esa dignidad el Padre la recoge. ¿Se está entendiendo más o menos? O sea, no las recoge porque está en el suelo, sino más bien porque los que se confiesan están trayendo honra a la dignidad del Hijo. Entonces, un ministro competente, diga, es la dignidad del Hijo, como bien leemos ahí, aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos cubrimos con decoro. A estos les prestamos más atención, no porque estén en desventaja, sino porque en la misma gracia y en la misma dignidad que usted fue socorrido y usted fue dignificado, diga también yo. Esto con una sola finalidad. Diga que su nombre sea dado a conocer. Entonces, es su responsabilidad, es mi responsabilidad, que nosotros podamos sustentar a nuestros días la dignidad del Hijo en un lugar que sabemos y entendemos que Cristo no es un lugar, es un estado permanente. Pero en nuestra pedagogía decimos un lugar digno de ser disfrutado. Entonces, cuando nos disfrutamos los unos a los otros,
allí envía que el Señor, ¿qué? Salvación y vida. No porque no está, no porque esté ausente de, sino porque usted está consciente de a dónde usted está. Entonces eso es lo que va a hacer y va a marcar la diferencia a nuestros días. Entonces no estamos tan apurados, como hemos dicho en otras ocasiones, para no orar. Ya a las 9:30, ya eso de que una vez al menos, ya eso cambió. A las 9:30 vamos a estar aquí, orando. La facilidad va a estar ready, va a estar lista para aquellos que dan valor a la dignidad del Hijo. Esto no lo digo en términos de manipulación, porque nosotros no le doblamos el brazo a nadie. De hecho, usted llegó aquí porque Dios no le dobló el brazo. ¿Verdad que no? Usted llegó aquí y de hecho yo lo voy a aplaudir. ¿Usted sabe por qué? Porque usted pudo haberse quedado. Así, total, más luego Lulu zumba por ahí su grabación y después el pastor sube el video. Ya no es lo mismo. Ni se escribe igual. El salmista decía, a la casa de Jehová, pero nosotros lo graduamos como casa de Jehová. Iremos, adoraremos, glorificaremos su nombre, exaltaremos su nombre, construiremos a Cristo. Para eso nos reunimos, para que cuando hablemos la palabra, cantemos la palabra, Cristo sea formado en nuestras vidas. Esa es la finalidad en la cual venimos aquí. No es para ver, no es que chacho, Emanuel es mi panita. Diga, en el reino no hay panita. Jesús no le dijo a sus discípulos, ustedes son mis panitas. Dijo, no, si ustedes quieren seguir y venir en pos de mí, niéguense en cada día a su miserable vida, a sus miserables antojos y síganme. Entonces Pablo viene y nos arremata, pángana. Con Cristo estoy juntamente cruz y ya no vivo. Eso es lo más difícil en un creyente. Es más fácil sacarle un pichón que mantenerlo crucificado en una cruz. ¿O no? Entonces ya desde las 9:30, todos los domingos, no lo vamos a anunciar más. Al contrario, usted le va a dar el anuncio a otro. Mira, desde las 9:30 estamos allí orando. Ay, pero ¿y qué están orando allí? Para que Dios me haga rico, para que Dios me prospere, para que Dios me bendiga, para que Dios resuelva mis problemas, para que Dios me ayude en mi matrimonio, para que Dios me consiga un macho, una hembra. Sí, porque la... ¿O no? Estamos hablando de una realidad. Nosotros hemos tenido personas que nos han dicho, yo me voy de ahí porque si en este año yo no consigo un jevo. Entonces venimos con esas mentalidades pobres, miserables, como si Dios fuera una maquinita, una vender machine. Entonces venimos a orar, diga, desde el propósito y no desde nuestra necesidad, aunque tengamos necesidades. Pero antes de que hubiese necesidad, hubo un proveedor. Antes de que hubiese escasez, diga, ya había y existía la abundancia. Mire, antes de que se hubiese mencionado el pecado y el pecado hubiese tomado ocasión en nuestras vidas, ya se había provisto del Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Antes que hubiese enfermedad, diga, ya Dios dijo, por su llaga fuimos nosotros curados. Antes que la muerte viniese o existiese, diga, había uno que dijo, yo soy la resurrección, es que esté muerto en mí vivirá. Entonces cuando uno se ve antes, diga antes de este tiempo lineal, usted dice, no, si ya en el Señor ya estamos resueltos. Recobramos la memoria.
O sea, por eso es que la cruz es la memoria constante que estabas, diga, pensando en mí. Por eso Pablo dijo, y tener la mente de Cristo. ¿Y para qué se nos dio la mente de Cristo? Para que cuando usted no pueda pensar por tantas situaciones, por tantas calamidades que tenemos que enfrentar, no se preocupe, eso lo resolvemos ahora. Aleluya. Ahora, ¿a dónde me quedé? En la mente de, wow, ¿eh? Si hubiese estado pensando en otra cosa y tenemos la mente de... Pero volviendo al punto, todos los domingos desde las 9:30 estaremos aquí. Necesitamos orar, pero desde el propósito, para que Dios siga iluminando y alumbrando los ojos del entendimiento, para que Dios siga gestándose los Timoteos de este tiempo. Timoteo no es otra cosa que aquel que le da honor y valor al nombre. ¿Pero a qué nombre? Pablo lo dijo y lo señaló y afirmaba la fe que había en tu abuela y ahora está en ti. Y tu padre. Entonces necesitamos los Timoteos. Eso suena como que no, porque después de la cruz Cristo y solamente Cristo, sí, amén. Pero en función, si vamos a decir que necesitamos que regresen los Timoteos a nuestros días y que Dios se los geste, son aquellos que van a traer honra a la dignidad del Hijo. Por eso Él es baluarte y defensor. Ve, y defensor. ¿Cómo usted es baluarte y cómo usted es defensor? Sencillamente cuando usted no confiesa sus pecados, sino más bien cuando usted lo confiesa a Él. El sistema nos enseñó, confiesa tus pecados. Y uno está diciendo... Y el Señor, si el Señor fue... Esto soy yo. Los pecados te han sido perdonados. Vete y no peques más. Y usted dirá, pastor, pero usted no sabe. Esta semana tuve una semana fuerte y yo esta semana sí que me endiablé. Vete y no te endiables más. Ve, hay que traerlo a la realidad, porque a veces uno se ve muy espiritualongo, pero ese no es el caso. Veo, esa es una máxima. ¿Ve? Eso es estar conectado. Veo los pecados, pero no veo no, ve a Cristo en su vida. El pecado es un asunto resuelto. ¿En qué sentido? De que usted ya no vive para Él. ¿En qué sentido? De que usted ya no es presa del pecado. ¿En qué sentido? De que ahora usted no es hierra al blanco. Así que se dice, ¿verdad? Falla. Eso es lo que significa pecado. Literalmente significa que usted está fallando al blanco. Entonces, para eso queremos motivarlo a usted. Miren, motivarlo a usted. Si la vida digna del hijo Willy no nos motiva a nosotros, yo no sé. Vamos a tener que meterle el motor que tiene la guaguita esa que... corre. De verdad. Oye, esa guaguita como que engaña a uno. Dice, ay bendito, si tú le metes una carga de bloque, yo creo que la guagua no... Si hay una carga, diga que sea la carga de Cristo. Porque en la carga de Cristo, diga, no hay pesadez. Ay, lo que hay es descanso. De hecho, usted ha sido investido de una carga. Wow. ¿Dónde abundó el pecado? Que la carga de los hijos eternos de Dios sea, diga, que Él sea conocido, expresado,
vivido, aplicado, implementado, saboreado. Porque tanta situación que se vive día a día viene solamente a robarnos la paz y el gozo y la seguridad que solamente el Señor da. Hay personas hoy a nuestros días, cristianos, gente cristiana, que le cuesta sonreír. De hecho, me cuesta en ocasiones sonreír, hablo por mí mismo. Porque lo que uno vive y lo que uno experimenta. Pero diga no, hay que aprender a secarse las lágrimas y hacer como hizo Jesús en una ocasión. Dice que se paró firme y tenía la mirada puesta en Jerusalén. Dice que afirmó su rostro. Wow, esta palabra es para alguien. Diga, para el primero que la está diciendo. Afirmo mi rostro. Diga conmigo, afirmamos nuestro rostro. Por eso Pablo decía, para poderlo ver a cara descubierta, afirmemos nuestro rostro. Para que la dignidad del Padre sea recogida, para que el poder del Padre, diga, sea elevado nuevamente al estándar de Dios. Hemos bajado los estándares con el si voy o no voy, me congrego o no me congrego, si doy, si no doy, si voy o no. Si oro o no oro, ya Jesús oró en su oración y me incluyó a mí, sí, pero eso no dice que tú tienes que dejar de orar. Orar no es otra cosa que tú tener una comunicación constante con Él. Entonces, ¿qué estamos orando? Que me falta esto y esto. Estoy orando para que ensanches el sitio y la tienda. ¿Cómo es que dice por ahí? ¿Cómo es que dice la palabra? El sitio de mi cabaña. Pero eso no lo ve en lo lineal. Pero en lo espiritual ensánchame en el entendimiento del Hijo. Ensánchanos en el entendimiento del Hijo. Wow. Servimos a un Dios sin límites. Pero usted y yo nos hemos tomado el atrevimiento de ponerle límite. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, pero nos hemos enfocado en hablarles a los que no están y no honrar a los que están. Vamos a cambiar el alimento en la casa, el mismo, pero nos vamos a enfocar en el que viene, en el que le interesa, en el que tiene hambre, en el que es responsable. Diga, no podemos perder energías en aquello que ni Dios las invierte. Dios se va a seguir invirtiendo en esta casa manantial de vida y en todas las casas manantial de vida globalmente. Porque nos hemos tomado el tiempo y el atrevimiento y la osadía que en el 2022 y los años por venir andemos solamente en la dignidad del Hijo. Ayer escuchaba a un pastor y él decía sendas verdades. Sendas verdades, decía este pastor. Y yo le decía, tenemos que traer de regreso esas personas que son facilitadores del propósito eterno de Dios. Y él decía, en ocasiones teníamos 7 servicios, si hubiesen 8 días en la semana, 8 días. Y ahora la gente viene 2 días, 1 hora y media, 1 hora y pico, y ya a los 15 minutos están bostezando. Entonces, como tienen el barbijo, uno no los ve. Le pueden estar haciendo hasta moriqueta al pastor, sacándole la lengua. No se preocupe que yo no lo veo, pero el Señor sí lo ve. Diga, pero eso no pasa en esta casa. Así que si queremos comenzar un 2022 en la dignidad del Hijo, eso nos va a costar y nos va a doler. Cuando Dios trae la voz, diga, la voz, esa voz va a exigir que y a demandar que a donde Cristo está siendo formado y a donde Cristo está creciendo, tiene que haber dolor, tienen que haber aflicciones. Pablo lo decía, las aflicciones.
pero no las aflicciones por sus irresponsabilidades. Aflicciones por causa de su nombre. Esas son las que el Padre respalda. Esas son las que el Padre aprueba. Esas son las que el Padre, diga el Padre, está más que interesado para ser dignificado. Wow. Qué alegría verles, de verdad. Verlo a ustedes aquí habla que no hay otra cosa que la dignidad del Hijo haciendo lo que tiene que hacer. Así que todos los domingos, ¿qué dijimos? Que íbamos a estar aquí 9:30 orando. Se puede por ahí, un rinconcito en la banca, donde a veces nosotros nos arrodillamos, a veces yo oro sentado, de pie, acostado, boca arriba, de lado. Pero hay momentos a donde uno, como decía Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre. O sea, no solamente doblo mi espíritu y mi alma, todo mi entero ser tiene que tener una posición. Aunque eso sabemos que no importa. Usted puede estar ahí tirando los mocos y la mocosidad más grande del mundo y levantarse de ahí, y no es porque usted está siendo compungido para ser transformado, sino más bien porque está luchando para no dejar algo. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros lo hemos vivido y lo hemos visto. Personas que han pasado literalmente, y yo, wow, qué tremendo. Y yo, no, es que no quiero dejar. No voy a decir que. Yo, ¿cómo? Sí, nosotros acá como que, wow, Dios está tratando con el tipo. No estaba tratando con el tipo. El tipo decía, yo no quiero dejar esta área, yo no la quiero dejar. Y usted dirá, no, pero por lo menos el tipo está siendo sincero. No, pero es que no se hace reino con gente sincera. Se hace reino con gente que ha muerto sinceramente. ¿Se entendió? Con eso es que Dios hace reino y dice, sí, ahora te voy a transformar. ¿Cómo es? Con gente muerta no se hace nada. Entonces, ¿por qué hablamos esto? Yo no sé por qué, porque no sé qué voy a predicar. Pero qué alegría nuevamente. Después de tanta calamidad, tantos y cada uno de ustedes que han tenido que pasar situaciones difíciles, extremadamente difíciles. Diga, pero el Evangelio nos necesita vivos. Yo lo voy a volver a repetir. El Evangelio nos necesita vivos. La dignidad del Hijo nos necesita vivos. Hay mucho incordio, hay mucha gente que están trayendo retraso. Oremos por eso, para que sean añadidos a la dignidad del Hijo. Entonces, Santiago decía, confesad vuestras ofensas. No me he olvidado. Entonces, ¿qué significa confesar vuestras ofensas? Diga que si en mí hay algo que está haciendo un retraso para tu vida, dímelo. Eso es lo que significa confesión. Dímelo. No te quedes con el rollo. No, porque cuando usted lo suelta, usted se va a liberar. Aquí no estamos dando. ¿Se acuerdan cuando uno iba? Vamos allá porque están dando una clase de perdón. ¿Qué clase le dieron al que estaba en la cruz? Bueno, tú que estás en el medio, dicen que tú eres el Hijo de Dios. Yo necesito una clase de perdón, porque todas las cosas que me han hecho a mí, si usted supiera, pastor, si tú supieras, Cristo, lo que me han hecho. Y si Cristo pudiese haber hablado en ese momento, estás hablando mal, lo que nos han hecho. Sí, porque uno todo lo toma personalizado, lo que me han hecho a mí.
Y Jesús, diga, no murió por lo que te hicieron a ti, sino por lo que nos hicieron juntamente con Él. Si nosotros no superamos el individualismo y la tragedia de nosotros caer en la victimización, usted está todavía antes de la cruz. Después de la cruz no hay víctimas. Pablo decía ninguna condenación, no hay víctimas. Lo que habemos somos testigos arrepentidos. Un testigo arrepentido no es aquel que dice voy a testificar de cómo Dios me sacó de las drogas. Un testigo arrepentido es aquel que carga dentro de él el testimonio de Dios, y el testimonio de Dios es la dignidad del Hijo. Por eso Juan tiene que registrar, y el testimonio es fiel y verdad. No dice el testimonios con ese. Yo he aprendido en los últimos meses, Manuel, a hacerle caso a los singulares en la palabra. Sí, porque en ocasiones, espérate, pero este singular no soy yo. Ese singular habla de aquel que es digno. Por eso dice la Escritura, de hecho Santiago dice, porque la oración del justo puede mucho. Usted le añadió una S, la oración de los justos. Su oración, si no está condicionada a la palabra, no es una buena oración. Entonces Santiago es puntual. La oración del justo. ¿Quién es el justo? Pero aunque Él sea el justo, Él te justificó. Ahí sí entramos nosotros en el paquete. Porque dice, justificados pues por la oración del justo, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Del justo. Seguimos aprendiendo. Todos los días el Señor me coge y me exprime. Yo, Señor, pero yo pensaba que era así. Él me dijo, no, pero no es así, es asado. A veces Él me tira también su lenguaje boricua de allá. Como dicen allá, donde el hermano de Michelle. Asado también, ¿verdad? Así o asado y punto. Entonces tenemos que volver y traer de regreso tanto que se ha perdido, tanto que se ha extraviado. Diga, por tantas cosas que les hemos dado importancia, y aunque sean necesarias, no son el fin por el cual Dios nos creó y nos las dio en Cristo. Entonces, cuando algo que es bueno supera a Cristo, diga, ya dejó de ser bueno. Si lo que es bueno suplanta a Cristo, diga, dejó de ser bueno. Pero no se quede así con esa connotación como que, ¿cómo? Porque Dios todo lo hizo bueno. Haga así. En gran manera. Así que vamos a devolverle, diga, lo bueno en gran manera. Oye, esa está buena. Vamos a regresarle lo bueno en gran manera. ¿Cómo? Siendo puntuales. ¿Cómo? Muriendo cada día. ¿Cómo? Creyendo cada día. ¿Cómo? Diga, siendo cada día más como Él y menos como nosotros.